Ahora vamos a uno por uno para que usted vea cómo Yader desglosa y caracteriza a cada uno de las personas que trabajan en el Estado, unas que no trabajan en el Estado, pero que sí forman parte de la nomenclatura del Frente Sandinista y que es importante tenerlo a la vista. El sapo, vean ustedes cómo es el sapo. Este espécimen es el más bajo de la manada. Su mediocridad lo obliga a sobrevivir a punta de servilismo y cuecho. Sabe que depende de cómo resalte su disposición, entre comillas, sobre los demás que también compiten de la misma forma. Al fin encontró la manera de ser tomado en cuenta. Yader, ¿por qué arrancaste con el sapo? Mira, yo estoy impresionado, Luis, que habían trabajadores que vos podías pensar todos de ellos, pero nunca que iban a ocupar puestos de dirección, que iban a ocupar puestos incluso de jueces. Yo estoy impresionado y que vos lo mirabas que únicamente se dedicaban al cuecho, al servilismo y nadie los tomaba en cuenta de ninguna forma, porque no aportaban nada a la institución. Sin embargo, ahora estos son los que están dirigiendo a personas que son intelectuales dentro del Estado, incluso personas que son los chilenok dentro del Estado. Yo arranqué con el sapo porque el sapo es como el más común. Cuando pensamos en el Estado, pensamos en esa caracterización de ese sapo, el más bajo de la manada. El sapón, este es el vivo que siempre ha estado organizado en estructuras políticas, entre comillas, en su barrio, como en las casas de campaña y CLS de las instituciones. Mangonea las jerarquías institucionales y trabajadores. Casi no trabaja porque se dedica a actividades políticas, entre comillas. Yader. Entonces, mira, este es el vivo que se recuesta de un trabajador eficiente, como le pasó el caso de mi amiga que recientemente hizo unas declaraciones públicas, donde esta persona anda todo el tiempo con informes, anda todo el tiempo con documentos de pasillo en pasillo recogiendo cotizaciones partidarias, reuniones, haciendo informes. Tienen un alto cargo, pero ese alto cargo ellos no lo desempeñan de manera regular, sino que se recuestan a un trabajador que es eficiente, que es profesional, que hace sentencias, hace etcétera, y así funciona en todas las instituciones. Y por eso le digo yo el vivo, porque esta persona no trabaja prácticamente, se dedica en las misiones políticas de organización y toda la vida ha vivido el partido. Por eso le llamo el sapón, porque es, digamos que en su mundo él es vivo, porque él sabe mantenerse a través de esa participación en estructuras de barrio, en estructuras de casas políticas, en lo que llaman el zonal del frente, el municipal o el departamental, etcétera, y también dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones del Estado. Y son personas detestables, definitivamente. El casi sapo, no es sapo, es casi sapo el que sigue. Dice, este no es que sea sapo, sino que por el contexto comprendió a tiempo que el Charles Darwin tenía algo de razón al afirmar que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Yader. Fíjate que después del 2018, Luis, personas que incluso todo el mundo los reconocía como intelectuales, eran ideólogos institucionales que habían hecho carrera, ellos habían a veces dado toda su vida a las instituciones, pero en ese contexto nunca habían levantado la cabeza. A partir del 2018 ellos se dieron cuenta que esa estrategia de ser un profesional no les funcionaba y vos de pronto los mirabas liderando, o sea, personas que ni siquiera les lucía hablar de golpe de Estado, o sea, ni siquiera les lucía hablar de discursos que no tienen ningún tipo de lógica o sentido común. Y vos decías de pronto, el magistrado tal hablando de esto, y todo el mundo sorprendido. Entonces él no es que sea sapo, porque esta persona no ha sido su técnica. Sin embargo, dado al contexto, él consideró que era la forma en cómo de alguna manera lo han reconocido. Y por eso es que vemos que muchas personas los han promocionado durante el contexto después del abril del 2018. Porque esto no es que sean sapos, pero sí han jugado el rol de sapos porque se han adaptado a este río revuelto para tener ganancias. Ok, vamos con el kamikaze. Este ya no, ni sapo, ni sapón, ni sapito, ni medio sapo, ni casi sapo. ¿Qué dice? Este es el más radical. Reparte plomo hasta en su propia casa. Pide desde cárcel hasta cadena perpetua para los opositores o disidentes. Por ello, es utilizado incluso en actividades paramilitares y misiones, entre comillas, secretas, al margen de la ley. De pronto, no llegan a trabajar.
Yader. Se desaparecen, todo el mundo sabe en qué anda, Recursos Humanos lo justifica y prácticamente es un delincuente. ¿Qué pasa? Son, en muchos casos, aquí hay hasta retirados del ejército en estos casos, o chavalos locos que se las dan de pistolero dentro del Estado. A los que los manden a hacer lo hacen, porque ellos consideran que están cumpliendo misiones, ellos les consideran misiones estas cosas. Y defendiendo la revolución. No son sapos porque como que a ellos no les sale lo de andar sapeando, porque lo de sapo es como más bajo, por eso yo lo llamo que es la especie más bajo de la manada, sino que ellos se consideran por encima del sapo, no les gusta el cuecho, no les gusta, etcétera, pero sí están dispuestos. El revolucionario, este es el que conocemos como la vieja guardia, entre comillas, ¿no? Por nostalgia o por romanticismo, se resiste a creer que su esfuerzo durante una década de guerra fue en vano. Al Rambo ochentero le cuesta aceptar que un chayista, muchas veces de familia opositora, sea quien lo mande. Yader. Para resumirlo, en la institución del Estado hay muchos Chino Enoch. Ya nosotros sabemos cómo el Chino Enoch se queja, no le gusta esto, no le gusta lo otro, etcétera, pero no lo manifiesta. Muchas veces solo lo comparte con personas de su confianza. Yo, por ejemplo, escuchaba constantemente esas quejas de que había recibido no sé cuántos balazos en la mano, que había estado no sé cuántos años en la montaña, que había pasado 15 años debajo de la lluvia, cosas así, pues, esas historias de Rambo. Por eso yo le llamo el Rambo aquí en esto. Y allá en el fondo él creía en la revolución, allá en el fondo él creía en un proyecto revolucionario por el cual incluso expuso su vida en la montaña. Sin embargo, se le hace un poco ofensivo de que un montón de chavalos que incluso vienen de familias liberales y que todo el mundo los conoce, que son liberales de tradición familiar, ahora sea quien lo mangonee, quien le dé órdenes y le hable incluso de espíritu revolucionario y que le dé clases de escuelas de cuadro y que le dé clases de mística revolucionaria y que le dé clases. Es decir, no tenés idea, Luis, cómo se siente ofendida esta persona que venga un chavalo, después que era un comandante, que era quien mandaba, y venga un chavalo, es decir, el que comandaba ahora está siendo comandado por un cabo raso. Ok, vamos con el desertor, que dice en tu definición que es el que rompió filas a partir de las masacres del 2018. Se aguanta por necesidad o por miedo, esperando cualquier oportunidad para desahogarse o rebelarse. A pesar de que filtra información, no quiere que lo vinculen con grupos opositores o de ideología contrarias a la suya. Mira, yo digamos que yo en algún momento me clasifiqué en varios de estos, pero yo creo que la que más me identifiqué fue con esta. A mí me pasó algo similar, es decir, yo venía, digamos, desencantado paulatinamente. Obviamente que ya con los hechos de abril ya no solamente es un desencanto, sino que tenés que decir las cosas por su nombre. Claro. Cuando yo rompo filas y cuando digo abiertamente que son unos delincuentes, que esto, que lo otro, etcétera, lo que todo el mundo ya sabe, a mí me pasó algo interesante y es que yo no quería que me vincularan con personas que eran opositores. Yo no quería que me vincularan. Incluso yo participé en una reunión en Washington y ahí me encontré a todas aquellas personas que para mí nunca habían sido, bueno, algunas personas no habían sido incluso de mi agrado, porque yo vengo viendo noticias desde que era muy chavalo. Y me dijo una cosa interesante. En otros tiempos, vos y yo nos estaríamos agarrando a balas, me dijo, haciendo chistes. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que para algunos desertores les es difícil que lo vinculen con grupos opositores. Sin embargo, sigue de alguna manera teniendo una idea romántica de lo que pudo ser la revolución, pero él no está a favor de las masacres que sucedieron en abril de 2018, no está a favor del secuestro del partido político del Frente Sandinista, no está a favor de la creación de todos estos neomillonarios ahora en el poder, etcétera. Es decir, no es tan Chino Enoch, pues no tiene ese vínculo con la revolución. Vamos con el rebelde. Dice que el rebelde, estos están en peligro de extinción o ya se extinguieron. Fueron obligados a renunciar, trasladados, entre comillas, o despedidos de forma arbitraria por sublevarse, promover rebeliones o desmantelar la narrativa oficialista. En su mayoría fueron sustituidos por los que les mencionaré. Y voy a seguir para que después me hagas un
un solo cuento sobre esto porque viene seguido. El paramilitar, o sea, estos son los que sustituyeron al que me estás mencionando, que es al rebelde, lo que voy a leer a continuación. El paramilitar, este ingresó después del 2018 como pago por su vínculo con Operación Limpieza. Le gusta ir a caballito, amenaza la estabilidad de los demás y alardea de su relación directa con los superiores. Es insubordinado laboral porque dice cumplir misiones políticas. El invisible. Este en algún momento fue tomado en cuenta, pero actualmente es desplazado y dirigido por el sapo. Trata de ser profesional y hacer carrera. Aunque no lo diga, quiere un cambio que dignifique su esfuerzo. No es de confianza y no se le asignan tareas turbias. El fresa o la fresa. Este o esta entró por la empresa privada o por familias con poder económico. No se involucra en actividades políticas porque le da vergüenza que lo mencionen o lo relacionen con la chusma. Es políticamente correcto y ni suma ni resta. Está emparentado y se codea con el poder. El religioso. Muchos de estos entraron por la iglesia o sus estructuras, aunque actualmente no pueden participar en ellas. No pierden el vínculo que ejercen solapadamente. Saben que son vigilados y sufren en silencio los ataques que hacen en contra de sus líderes espirituales. El pasivo. Este no opina ni a favor ni en contra. Es más, es miedoso para dar su punto de vista sobre temas cotidianos o de contexto, para no correr el riesgo de ser mal interpretado. Sin cuestionar, tiene la facilidad de hacer la tarea a la que lo mandan y es un bonachón, entre comillas. El camaleón, aquí es fácil identificarlo, ¿no? Esto no se complica, no tiene dignidad ni ideología. Ha bailado desde el himno de la alegría, pasando por Yo tengo fe y el comandante se queda. Sin embargo, es el digno representante de la tal revolución como Wilfredo Navarro, como Absalón Pastora y como Chicón Rosales. Y finalizamos, ¿verdad? Él como el opositor. Este pudo haber llegado antes del 2006, producto del pacto o por captación. Se conoce su posición contraria al oficialismo, incluso a veces antisandinista por su tradición familiar, aunque no lo manifieste. No coopera, pero ha sido sometido recientemente. Yader. Si vos te fijas, Luis, hay una diversidad de pensamiento, de forma de actuar, y estoy seguro que la gente se identifica o identifica, quiero decir más bien, a diferentes de estos personajes o esa forma de ejercer la función dentro del Estado. Aquí me faltó agregar también, Luis, la que entró por favores sexuales, porque de esto en el Estado sobra. Vos te vas, por ejemplo, a los pasillos de la Corte y vos vas a ver modelos nada más en todos esos pasillos. Y vos ya sabés lo que hay de por medio. Es triste que yo tenga que decir esto. La verdad, es un poquito incluso hasta penoso para mí. Pero es una realidad que no podemos desconocer. Si vos ves, por ejemplo, en esta clasificación, Luis, hay una diversidad de participación en la represión. Es decir, hay unos que participan por miedo, por buenachones, porque ellos no quieren, es decir, los mandan a recoger firmas en contra de los sacerdotes y van, pero no es porque estén de acuerdo, simplemente van porque son personas tímidas, buenachonas, que no van a contradecir una orden y que bien o mal están ahí por miedo, por necesidad, por muchas razones. Hay personas, Luis, también, como lo veíamos aquí, que toda la vida han participado en actividades religiosas. Vos sabes lo duro que es para una persona no poder visitar su congregación cristiana cuando ha sido, digamos, sus líderes espirituales están siendo atacados constantemente. Es decir, no creas que esta persona está a favor del régimen. Está ahí de alguna manera. Incluso yo conocí, por ejemplo, todos los cargos de dirección en la ciudad de Matagalpa fueron puestos, tal vez no directamente por la iglesia, pero sí eran personas que tenían algún vínculo directo con la iglesia, que muchos están ahí todavía. Claro, van a las marchas casi como zombies. ¿Te imaginas cuando pasan insultando, por ejemplo, frente a las iglesias y que de pronto pasan insultando a los sacerdotes? Entonces, lo que yo quiero poner en relieve esto es que el Estado es amplio y hay una amplitud de pensamiento y de forma de ver las cosas. Muy bien, sí, ya la caracterización muy bien. Ahí te encontraste vos mismo, no te excluiste, por el contrario, aquí estoy yo. Entonces, en este grupo estoy yo. Yo tengo de varios. Bueno, en varios. Pero hay unos con los que te identificas más. Te dejo unas palabritas de despedida para tu cierre. Gracias por habernos acompañado. Muchos de estos trabajadores
son obligados a hacer cosas denigrantes en las que no están de acuerdo. Si nosotros promovemos la autoestima, es posible que estos trabajadores al menos puedan ejercer una mayor presión internamente, que muchos solamente están esperando la oportunidad para hablar o para colaborar en la construcción de una Nicaragua para todos.